Hey traviesos, ¿qué tal si hoy vivimos nuestra ciudad con ojos de turistas? Estamos en Bogotá y no vamos a hacer un recorrido histórico por el centro de la ciudad, sino que vamos a hacer un recorrido artístico a través del mundo del graffiti. Un mundo que tiene tanto contradictores como gente que lo apoya. Y la idea de nosotros es venir a entender, a sensibilizarnos un poco con este tipo de arte. Y para eso lo vamos a hacer con Bogotá Graffiti Tour, uno de los tours mejor rankeados en TripAdvisor, por ejemplo, para todos aquellos extranjeros que vienen por primera vez a Bogotá. Ese plan es imperdible, pero para nosotros también que vivimos en esta ciudad, que muchas veces vemos esos muros pintados y que no tenemos ni idea de lo que quieren transmitirnos, pues esta es una gran oportunidad. Así que los invito a que me acompañen por este recorrido de Bogotá Graffiti Tour para vivir nuestra ciudad con ojos de turista. ¿Por qué hay tanto graffiti en Bogotá? Es una de las preguntas que más nos hacen cuando vienen al tour. Primero, el graffiti en Bogotá es considerado una infracción y no un crimen. ¿Qué quiere decir esto? Que por hacer grafitis te van a multar, pero no te pueden llevar a la cárcel. Entonces tenemos una legislación que bien o mal es favorable para el desarrollo de esta práctica. Y por otro lado, fuentes de inspiración, como ustedes se puedan llegar a imaginar. Durante todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI se ha usado muchísimo el graffiti político, ¿sí? Que ese es otro tipo de graffiti. Uno de mis ejemplos favoritos de graffiti político fue en mayo de 1968 en Francia, ¿sí? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Montones de estudiantes estaban haciendo protestas en contra del gobierno y estaban escribiendo mensajes políticos bastante inteligentes, prohibido prohibir, todo ese tipo de frases que se hicieron famosas en la época, empezaron a replicarlo. Por eso se dice que la primera forma de graffiti que llegó a Colombia fue el graffiti político de los años 60, precisamente consecuencia de mayo del 68. ¿Quiénes desarrollan los tags? Adolescentes que se sienten excluidos por su sociedad, se sienten invisibles por su sociedad. Entonces, ¿qué hacen ellos? Desarrollan una forma de hacerse visibles en el espacio público, y esa forma es rayar, ¿sí? O firmar sus nombres o apodos. Son muchas las imágenes icónicas que nos encontramos durante este recorrido, pero decidimos escoger esta para hacer una serie de preguntas que nos van surgiendo durante el tour. Y yo quiero saber, Jeff, ¿qué significa la palabra graffiti? ¿De dónde viene? La palabra graffiti viene del italiano. Sí, un grafito con doble F es un rayón y es digamos una denominación que, si mal no recuerdo, se la dio un periodista italiano a este tipo de rayones. Me imagino que ustedes han visto este tipo de letras pintadas por toda la ciudad, ¿sí? Es una de las formas de graffiti más populares que van a encontrar, no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo. ¿Cómo le llamamos a estas letras? Le llamamos escritura de graffiti, graffiti writing en inglés. ¿Qué ocurre? Que ya para mediados de los años 70, los grafiteros empiezan a evolucionar, ¿sí? Su estilo, y ahora no les importa solamente marcar el espacio público, sino marcarlo con estilo. Esto está muy conectado con el desarrollo de la cultura del hip hop en Estados Unidos. De hecho, este tipo de graffiti llegó a Colombia a finales de los 80 de la mano de los primeros grupos de rap. En los 90 nace un movimiento que se empieza a llamar el street art o el arte callejero. ¿Cuál es la diferencia entre el arte callejero y la escritura de graffiti? Sencillo, cuando alguien está haciendo escritura de graffiti, ese alguien está trabajando para unos pocos. Cuando alguien está haciendo arte callejero, ese alguien está trabajando para muchos. El arte callejero está diseñado para el resto de la población, ¿sí? Para que cualquier transeúnte pueda verlo, pueda interpretarlo, pueda digerirlo y pueda quizás apreciarlo también. Esa es la diferencia fundamental. El muro fue pintado en el año 2019, se llama Guerreros Milenarios
Y una de las razones que motivó a los artistas a hacer este muro fue precisamente la minga indígena que hubo en el 2019, ¿sí? Cuando en el sur del país cerca de 20-25.000 indígenas estaban bloqueando la vía panamericana protestando contra el gobierno. Diana Ojeda es una artista de stencil, es decir, Diana no pintó esto usando solamente latas de pintura, sino que lo pintó usando plantillas, imágenes prediseñadas. Diana Ojeda pintó un niño indígena que tiene el color rojo y el color verde aquí, ¿sí? ¿Por qué son importantes esos dos colores? Porque son los colores del CRIC, del Consejo Regional Indígena del Cauca, ¿sí? Esa es la bandera del CRIC, el rojo por la sangre de sus ancestros y por supuesto el verde representando la esperanza. El segundo artista usa el nombre de Yurika, ¿sí? Yurika pintó aquí el nombre de su hija, de hecho es quizá la forma de escritura de graffiti más complicada que hay, que es el wild style, el estilo salvaje, ¿sí? El wild style es tan complicado, tan lleno de colores, tan lleno de formas difíciles de identificar que parece arte abstracto. El nombre de la hija de Yurika es Cielo. El tercer artista es Suku, como les digo. Suku viene del sur del país, de Pasto. Suku pintó la puerta, por ejemplo, y los animales que alcanzan a ver allí. Suku no solamente quería, digamos, apoyar la minga, sino resaltar toda la idea de lo local. Por eso escribió un gran mensaje para nosotros ahí, toquen cumbia. ¿Cómo una sociedad ve a un grafitero? ¿Qué imagen tiene la gente de un grafitero? La imagen del grafitero generalmente es la imagen del vándalo. La realidad es completamente distinta, o sea... Ahora que hablas de la gente, casi siempre se imagina que los grafiteros son hombres. ¿Cómo está la movida de las mujeres en todo el mundo del graffiti? Lo que yo he visto es que por alguna razón que no te podría explicar, realmente no sé por qué ocurre, en Latinoamérica se tiende a ver más artistas mujeres que en otros lugares del mundo. Aquí en Bogotá diría yo que quizá un 10% de los grafiteros son mujeres. Ajá. O sea, 1 de cada 10. Y me lo decía una amiga, una de mis mejores amigas, es grafitera. Ella me decía, mira, aquí en Colombia, cuando tú creces como mujer, creces con miedo. Porque si algo te llega a pasar allá afuera, ¿sí? Sabes que lo más probable es que quede en la impunidad, ¿sí? Y que además te vayan a culpar a ti, ¿sí? Que sea tu culpa, ¿sí? Ellos decían, ¿para qué exponerme? O sea, es que es muy triste también que el simple hecho de estar en el espacio público sea exponerse. ¿Sí? Y más aún si vas a pintar o a transgredir algo. Exactamente, más si vas a hacer algo ilegal, que pues el grafiti es ilegal en la mayor parte de los casos. Antes de la pandemia, nosotros como Bogotá Graffiti también apoyábamos proyectos de arte callejero. Ese es uno de los muros que financiamos. Fue parte de un proyecto que llamábamos Bogotá Graffiti and Friends, Bogotá Graffiti y Amigos, ¿sí? La artista internacional que tenemos aquí es Eva Bracamontes de México, ¿sí? El estilo de Eva trata de resaltar la femininidad. Por eso Eva pinta caricaturas de mujeres con formas femeninas exageradas, ¿sí? El segundo artista es Yeye, ¿sí? Yeye es un artista local. Yeye en este caso pintó algunas partes del cuerpo humano, como se pueden dar cuenta, unidas con pájaros. Los stickers son una forma de graffiti muy popular aquí, ¿sí? Bueno, no solamente aquí, en el resto del mundo también. ¿Por qué? Porque los stickers son fáciles de pegar, fáciles y rápidos de pegar, por tanto no causan tantos problemas con la policía, por decirlo de alguna manera. Ese señor que ven ahí es una de las caras más visibles de la ciudad. ¿Por qué? Porque está en todas partes. ¿Cuál es la historia de este señor? Carzal, un grafitero local, una vez le tomó una foto a su abuelo y convirtió la foto en stickers y en carteles. Es una historia bastante sencilla, pero por supuesto con mucho significado para el artista, porque termina siendo un homenaje a este señor que, como les digo, es su abuelo. Aprovechando que estamos en el centro y caminando por el Chorro de Quevedo, mi camarógrafo Santiago me dijo, Mari, tienes que probar la chicha de maracuyá. Una muy buena recomendación para cuando ustedes visiten el centro de Bogotá. ¡Wow! Poderosa. Muy buena. Bienvenidos al Parque La Concordia.
Es uno de los puntos más icónicos, al menos en años recientes, para el graffiti en la ciudad. Y es tan icónico porque todo el parque está pintado. Entre diciembre de 2017 y febrero de 2018 cubrieron todo el parque con murales. Los 3 artistas fueron Malegría, Nómada y el más conocido de los 3, Rhodes, justo aquí. Rhodes era artista profesional, Rhodes era profesor universitario, educó una generación entera de artistas locales, ¿sí? Tanto artistas callejeros como artistas, digamos, profesionales. Era también una persona increíble y tristemente estoy hablando en pasado de Rhodes porque nos dejó hace un par de meses, con 58 años. ¿Cuál es la relación entre Rhodes, Nómada y Malegría? Son familia. Nómada y Malegría son los hijos de Rhodes. Siguen activos, siguen muy activos, ellos siguen pintando, siguen llevando el legado de su papá. Entonces, todo el parque está cubierto. Van a ver ustedes muchas firmas de graffiti. ¿Por qué? Porque el parque, antes de que ellos llegaran a pintarlo todo, estaba lleno de firmas, ¿sí? Entonces ahí tenemos como una especie de excepción a ese código de respeto que generalmente hay entre los grafiteros. Paulatinamente ellos han retomado el que consideraban que era su territorio, ¿sí? Sin embargo, con la muerte de Rhodes, lo más probable es que respeten los muros que él pintó. Hay algunos muros que se han mantenido intactos, como el que vemos aquí, que pues las redes sociales lo han vuelto muy famoso, es uno de los muros más fotografiados de Bogotá. Algunas claves, Jeff, para poder interpretar grafitis. Pues depende del tipo de grafiti que estemos hablando. En el caso de los murales, yo invitaría a la gente como a pensar un poquito más allá y a imaginar, porque muchos artistas de hecho dejan sus murales abiertos a la interpretación. ¿A los grafiteros les pagan por hacer esto? Bueno, en algunos casos sí. Este mural lo financió este restaurante, San Just, ¿sí? Ellos contrataron a uno de los mejores exponentes del grafiti bogotano para pintar tanto el león como el colibrí. Él usa el nombre de Franco, ¿sí? Franco originalmente es de Soacha. Es un estilo hiperrealista, como se pueden dar cuenta. El talento de Franco, creo yo, radica en la variedad de cosas que puede hacer con una lata de pintura. Franco es también parte de varios crews que llaman o colectivos de grafiteros en la ciudad. ¿Qué es un colectivo o un crew? Un equipo de grafiteros. Bueno, el mural que tenemos aquí lo pintaron 5 artistas en el año 2019 en el marco de un festival llamado Bogotá se pinta con los colores del campo. Y una de las metas del festival era traer la realidad del campo colombiano a la ciudad. Son 5 artistas, vamos a hablar de un par de ellos. El primero es un artista venezolano que ya lleva varios años viviendo en Colombia. Él usa el nombre de Mr. Garek. Mr. Garek quiso representar aquí a nuestros pueblos indígenas. Tenemos en este lado a un artista caleño, Jiray Yaya, que también trata de representar aquí precisamente ese desplazamiento forzado al que han sido sometidos muchos de los pueblos indígenas. Entonces es una mujer indígena que está vistiendo una piel de jaguar. La piel de jaguar es básicamente un símbolo universal de fuerza para los pueblos amerindios. Bueno, aquí tenemos un mural pintado por uno de los artistas callejeros más famosos de la ciudad. Este señor usa el nombre de DJ Lu o Juega Siempre. Usa ambos nombres, especialmente cuando pinta murales de este tamaño. DJ Lu es un artista de stencil, es arquitecto y artista profesional. DJ Lu trata muchas temáticas políticas y sociales. En este caso, pintó un indígena, de nuevo haciendo uso de la misma invitación que les hacía yo antes de tratar de imaginar, de tratar de interpretar lo que se ve en la calle. DJ Lu muestra un indígena. Por la forma en la que el indígena está vestido, diría yo que debe ser de Arauca o de alguna zona del Piedemonte amazónico, no estoy seguro, pero pues el símbolo de jaguar que les explicaba yo que para los pueblos desde México hasta bien entrada a Sudamérica son símbolos de fuerza. El jaguar representa la fuerza del cazador, también representa la energía masculina en muchos de estos pueblos y por supuesto el mensaje: sin territorio no hay futuro.
Jeff, en este punto del recorrido surgen más preguntas. Una de ellas es, ¿el graffiti es valorado por toda la sociedad en general o hay todavía gente que tiene su rechazo? No, hay gente que todavía tiene su rechazo, aunque también depende de la forma de graffiti que estemos hablando. Es mucho más fácil para la persona del común aceptar el arte callejero que aceptar la escritura de graffiti o que aceptar los tags. Yo diría que el arte callejero en Bogotá hoy en día está mucho más socialmente aceptado de lo que estaba hace 10 años. Y estos grafitis definitivamente transforman caras de edificios, de barrios, de ciudades. ¿Qué ciudades en el mundo pueden ser representativas con todo el tema de arte callejero? Bogotá, según revistas especializadas, está en el top 10 de lugares para venir a ver graffiti, pero también lo están ciudades como París, por ejemplo, ciudades como Londres, ciudades como Melbourne en Australia, que en el tema de arte callejero es también muy famosa, Montreal en Canadá, Nueva York, que es la cuna, pues una de las cunas de este movimiento, Los Ángeles también. Berlín, casi se me olvida Berlín. Hermosa Berlín, casi se me olvida Berlín, pero también está muy bien rankeada. Miami especialmente por su distrito de arte que es Wynwood. En este caso en particular, DJ Lu pintó dos retratos de mujeres víctimas de desplazamiento forzado, los cuales adornó con su famosa serie de pictogramas. DJ Lu tiene una colección de pictogramas con contenido crítico y político que lo ha vuelto muy famoso aquí en la ciudad. El pictograma más famoso de DJ Lu es la piña granada. Aquí tenemos otro pictograma famoso de DJ Lu, es un juego de triqui con, por supuesto, las miras de los fusiles y las ametralladoras cruzadas aquí. Está empatado, porque en el juego de la guerra nadie gana. El artista, a mi espalda, usa el nombre de Lesivo. Lesivo es un artista de stencil, uno de los pioneros en esta técnica en la ciudad. En este caso en particular, Lesivo pintó un mural como homenaje a la clase trabajadora. Grandes genios inician obras que solo con trabajo se terminan. ¿Sí? No importa qué tan grande sea la obra, sin la labor diaria del trabajador de a pie, del trabajador de bajo rango, digamos, sería imposible concluirlas. ¿Ser grafitero es una forma de expresión segura en nuestro país? Qué gran pregunta. Depende mucho de la ciudad en la que estés, realmente. Bogotá es un caso particular y excepcional, diría yo, porque en Bogotá hay una legislación que de una u otra manera es muy favorable para el grafitero. ¿A qué me refiero con esto? El graffiti en Bogotá es una infracción y no es un crimen. Y una de las causas por las cuales tenemos esa ley es precisamente antecedentes, ¿sí?, que han terminado muy mal entre la policía y los grafiteros. El más famoso es el caso de Diego Felipe Becerra, un grafitero asesinado por dos patrulleros de la policía en el año 2011. Pero yo diría que pintar en Bogotá hoy, en el año 2021, es mucho menos hostil que pintar en otras ciudades de Colombia y que pintar en otras ciudades del mundo también. Bueno, hacer graffiti en general. Para finalizar, Jeff, ¿cuál es el objetivo de Bogotá Graffiti Tour? ¿Por qué organizar este tipo de recorridos? Bueno, el objetivo de Bogotá Graffiti Tour es que la persona que venga al tour entienda más sobre la cultura del graffiti que tenemos en Bogotá. Nosotros no queremos meterle a la gente en la cabeza que el graffiti es bueno, que el graffiti es malo. Nosotros queremos compartir el conocimiento que tenemos sobre graffiti con la gente que viene a visitarnos para que ellos mismos saquen sus conclusiones. Claro, en algún momento cuando uno ve tantos murales, tantos grafitis, se vuelve paisaje. Exactamente. Lo pasamos de largo y solo falta eso, ese pedacito de sensibilizarnos con ese tipo de arte para empezar a entender por qué Bogotá es un lugar especial para este tipo de recorridos. Este tipo de tours ofrecen algo muy bueno, muy especial y diferente, y es ayudarnos a ver nuestra ciudad con ojos de turista, es ayudarnos a ver nuestra ciudad un poco más segura,
y un poco más bonita. Así que creo que están haciendo una muy buena labor, Jeff, y pues los extranjeros son felices con este recorrido. Cuando todo esto se empiece a reactivar mucho más, pues seguramente estaremos felices de recibirlos aquí en el centro de la ciudad con los brazos abiertos para mostrarles otra cara diferente de Bogotá.